La tormenta cayó sobre la Ciudad de México como si el cielo hubiese decidido lavar de un golpe los pecados de la Nueva España. Entre relámpagos que rajaban la noche y el bramido de las campanas del convento de la Encarnación, Lucía Herrera corrió con el hábito pegado a la piel y el corazón en guerra. No escapaba por capricho. La habían ofrecido al silencio como penitencia por pensar demasiado y obedecer demasiado poco. En cada zancada sentía el látigo invisible de una culpa que no le pertenecía. En cada bocanada de aire, la certeza de que seguir allí significaba apagarse. Cuando sus pies descalzos tropezaron junto a la rueda de un carruaje de gala detenido sobre la calle de Moneda, una voz grave detuvo al cochero con un «alto», que partió la lluvia. La portezuela se abrió y descendió don Alonso de Cárdenas, gobernador de la plaza, viudo, respetado y temido. No pidió nombres ni cuentas. Le tendió la capa como quien rehúsa negociar con la crueldad y dijo apenas con esa calma de los hombres que ya han pasado por todos los incendios: «Suba, aquí no la toca ni el relámpago, ni la maledicencia». La condujeron por el zaguán del Palacio Virreinal hasta una sala discreta del ala sur. La chimenea tosía un fuego recién encendido. Una doncella dejó sobre la mesa una infusión de canela y un vestido de lino color crudo. Lucía tomó el paño con manos aún temblorosas y evitó el espejo. No quería verse fugitiva, quería verse mujer, alguien capaz de elegir. Cuando Bautista, el mayordomo, anunció la presencia del gobernador, Lucía se incorporó. Don Alonso entró sin escolta ni ruido. De cerca no era el mármol que la ciudad imaginaba, sino un hombre cansado que todavía distinguía entre deber y misericordia. «¿Su nombre?», preguntó. Ella sostuvo la mirada, y la mentira se le acomodó en la lengua como un salvavidas. «Clara Esteves». Él escuchó tanto la palabra como el temblor. Entendió la mentira y la necesidad. «Descanse, Clara. Mañana la ciudad será otra. O será la misma, pero usted ya no». El amanecer llegó con olor a tierra mojada y cuchicheos contenidos. En la cocina, Jacinta, criada de lengua rápida, afilaba rumores entre cucharones de cobre. Que una sobrina del señor había llegado empapada como gato, que traía rezos en los ojos y pecado en la sombra. En el convento, Fray Alonso de Zúñiga cerró un misal con gesto de juez. La fuga de una novicia daba para sermón, escándalo y castigo. Y el eco no tardó. 3 carruajes oscuros cruzaron la plaza mayor y se plantaron en el portón del palacio con la parsimonia de quienes se saben intocables. «Inspección de rutina», dijo el fraile con sonrisa de navaja. Don Alonso devolvió la cortesía con hielo en la voz. «En esta casa no se esconden fantasmas, y cuando se protegen vidas no se pide permiso». Mientras los inquisidores bajaban archivos y contadurías, Lucía, ya presentada a la servidumbre como sobrina lejana, se refugió en la biblioteca. El olor a cuero viejo y papel la hizo respirar distinto. Tomó un garcilaso con dedos que aún sabían de rosarios y por primera vez en años sintió que la palabra podía ser puente y no celda. Esa tarde, don Alonso cruzó la galería con un libro en la mano. La encontró junto al ventanal empañado, el cabello aún húmedo y la espalda erguida por puro orgullo. «Para usted», dijo, ofreciéndole los versos como quien tiende un salvavidas. No habló de conventos ni de culpas. Habló del clima, del jardín, del rumor de la calle de Tacuba cuando el aguacero cede. Lucía respondió con frases pequeñas, pero en su tono había una claridad que sobrevivía a cualquier clausura. Entre palabra y silencio firmaron un pacto invisible. Él no preguntaría antes de tiempo. Ella no huiría antes de sanar. Afuera la ciudad amasaba veneno. Doña Constanza Obando, viuda ilustre y enemiga de los silencios, soltó en tertulia una frase que corrió más rápido que la lluvia. «Dicen que el palacio tiene nueva dulzura y nuevo pecado». La noche volvió a romperse. En la biblioteca el fuego dibujó sombras hondas mientras el palacio contenía el aliento. Lucía sostuvo el libro abierto, pero no leía. Rezaba sin palabras para no quebrarse. Don Alonso se detuvo en el umbral sin medallas ni escoltas. «No es su llanto lo que me preocupa», dijo bajo, «sino lo que se le queda por dentro». Ella alzó la vista y un relámpago les fijó los rostros por un segundo eterno. «No quiero volver», susurró. «Mientras yo respire, nadie la devolverá sin escucharla». El trueno tapó lo indecible. Y cuando la calma parecía al alcance de la mano, 3 toques de aldaba partieron el palacio. Capas negras en la puerta, una orden verbal, un nombre pronunciado con gusto de condena. «Lucía Herrera», dijo el capitán. El secreto había sido vendido. Jacinta apartó la cortina con ojos ávidos. Bautista apretó la quijada. Don Alonso dio un paso al frente y sin levantar la voz los dejó a la intemperie de su autoridad. «En esta casa no se entra como a corral. Si han de hablar, lo harán conmigo». Los hombres insistieron. Mostraron sellos, soltaron latines, invocaron al Santo Oficio. Don Alonso no cedió, pero tampoco encendió la pólvora. Les cerró el paso esa noche.
Les abrió la audiencia para el alba. Sabía que la batalla no se ganaba a gritos, sino firmando con tinta que no se borra. Cuando se fueron, el silencio quedó como un vidrio roto. «No tengo cómo agradecerle», alcanzó a decir Lucía. «Viva», respondió él. «Ese será el pago». La madrugada fue un puño apretado. Don Alonso escribió cartas con una mano de estatua y un pulso de hombre. «No se trata de una mujer», dejó en claro al virrey. «Se trata del alma de este reino. Si condenaban la voluntad, mañana nadie sabría que era fe». En la mesa la capa con que cubrió a Lucía seguía húmeda, testigo de un juramento que no necesitaba oídos. En el convento, Lucía era otra vez el nombre que no podían pronunciar. La celda olía a piedra y penitencia. El aire cortaba como catecismo. La llamaban descarriada con ese fervor que confunde obediencia con pureza. Solo Sor Magdalena, arrugada de rostro y limpia de alma, se acercó cada amanecer con pan y agua. Habló poco, miró mucho. En su silencio cabía una teología entera. Dios también escucha a los rebeldes. En el palacio, los rumores crecían como hiedra venenosa. Los criados evitaban cruzarse en la mirada de su señor y hasta Bautista empezó a recibir advertencias, que don Alonso apostaba la cabeza por una mujer que le había volteado la sombra. Pero él no frenó. Mandó mensajeros al virrey, pidió audiencias, buscó favores en viejos enemigos. Cada palabra que firmaba lo acercaba a la ruina y sin embargo lo convertía en algo que no había sido en años. Un hombre entero. Cuando por fin llegó un misal desde la Encarnación con el canto despegado, escondía entre dos salmos una frase trazada con tinta llorada: «No me olvides, aún sé quién soy». Don Alonso sostuvo el papel como si tuviera pulso y decidió que si hacía falta, pelearía con todo lo que no se ve: paciencia, razones, memoria. Mientras tanto, la fiebre se le metió a Lucía por los huesos. El tañido de las campanas se le colaba en los latidos. Veía jardines que no existían, brisas sin reja, la sombra de un patio donde nadie la mandaba a callar. En esos claros rezaba distinto, no para ser perdonada, sino para no olvidarse. «No soy pecado», murmuraba. «Soy un alma que eligió sentir». Sor Magdalena le acomodó la manta y le dejó un hilo de seda marcando la página donde los ciegos ven y los mudos cantan. Esa noche, con dedos temblorosos, Lucía arrancó un pedazo del forro y escribió a tientas otra promesa a sí misma. «Si algún día vuelvo a salir, seré mi propia voz». La noticia, como todas las que importan, llegó sin clarines, a la hora en que la luz todavía no decide si quedarse. El virrey firmó la suspensión del proceso por falta de pruebas y abuso de celo espiritual. No había disculpas, solo una orden. Bastaba. Sor Magdalena llevó el pergamino a la celda con los ojos húmedos y una frase de apenas 2 sílabas. «Libre». Lucía no lloró. Se le vaciaron los ojos sin ruido, como si temiera espantar el milagro. Caminó por el claustro con los pies descalzos y la cabeza erguida. Nadie la detuvo. El mundo la esperaba con la misma lluvia de la noche en que corrió por primera vez. Frente al palacio virreinal, don Alonso la vio descender del carruaje empapada, pálida, viva. Corrió sin título ni escolta. No la besó. La abrazó bajo el aguacero, como quien recoge de la calle algo que nunca debió caer. En las ventanas, la ciudad se volvió respiración contenida. La plaza mayor se quedó muda un instante y ese silencio fue más elocuente que cualquier sermón. Los días siguientes fueron una cuerda tensa. Doña Constanza afinó su veneno. Denuncias cosidas con hilo negro, testigos comprados, alabanzas en público y puñales en privado. Don Alonso decidió sacarla de los ojos y de la boca de todos. Trasladó a Lucía a una casona de adobe a las afueras, donde los amaneceres traen olor a pan y leña. Lejos del ojo inquisidor, ella recobró color en las mejillas. El sueño seguía roto, pero el miedo dejó de mandar. A veces despertaba con un grito que no sabía de dónde venía. Él entraba con un candil y una voz que ya no recordaba de sí mismo. «Ya pasó, Lucía. Nadie va a romperte otra vez». Y por primera vez ella le creyó. El palacio cambió. Donde reinaba el protocolo, ahora se respiraba humanidad. Bautista dejó de anunciarse con trompetas de garganta y empezó a dejar flores en un vaso sin decir de quién eran. Jacinta, que había vendido el secreto por curiosidad, cayó. La culpa pesa más que el oro cuando se tocan las consecuencias con la yema de los dedos. Don Alonso fingía no ver los pequeños gestos, pero cada uno le tiraba del pecho hacia el mismo verbo que había preferido no conjugar. Amar. Una tarde de luz oblicua, mientras revisaba oficios y sellos, escuchó pasos suaves detrás de él. Lucía estaba de pie, vestida con un blanco sencillo que no recordaba hábitos ni confesiones. Traía un libro entre las manos. «No vine a interrumpir», dijo. «Solo quería agradecerle por la libertad, por la comida, por dejarme existir sin miedo».
Él alzó la vista. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier confesión. No me agradezca. La libertad que tiene se la ganó usted. Yo solo abrí la puerta. Ella dio un paso, apenas lo justo para que su perfume a lavanda lo cercara, y respondió con dulzura cortante. A veces abrir una puerta es más valiente que atravesarla. Esa noche, don Alonso se quedó mirando el fuego hasta que la leña fue brasas. Por primera vez en muchos años temió al amanecer. La luz trae decisiones que cuestan todo. La Ciudad de México hervía. En el cabildo las sillas crujían al compás de intrigas. Doña Constanza llegó con su carpeta de informes, testigos de alquiler y una voz con filo. No es amor, dijo. Es desorden. Un hombre que cobija a una fugitiva no puede gobernar. El virrey escuchó sin asentir ni negar. Afuera, la gente hacía de la historia una fogata. Algunos la encendían con oraciones, otros con piedras. A Lucía la llamaban bruja o santa según el barrio. Don Alonso lo supo y no se escondió. El precio, entendió, ya no era político, era moral. Esa misma noche la encontró lavando ropa bajo la luna de la casa retirada. Nos observan, dijo él sin rodeos. Entonces déjalos mirar, contestó ella con una serenidad que ya había cruzado todos los infiernos. Yo ya viví en una celda, don Alonso. No pienso volver a esconderme. Él tragó la verdad como se traga un juramento. Si siguen podrían llevarte otra vez. Entonces que me lleven, dijo sin subir la voz, pero que sepan que no me arrepiento. Él acercó las manos a ese fuego ajeno. No dejaré que toquen un solo cabello tuyo. Entonces deja de hablar como gobernador y empieza a vivir como hombre. El amanecer lo sorprendió allí, con la higuera filtrando la primera luz. Don Alonso entendió lo que había fingido no entender. No hay decreto que pueda contra ciertas certezas. Esa mañana redactó una carta breve y dejó sobre la mesa su sello de mando. Si amar es mi condena, pensó, que al menos sea una condena con sentido. No buscó aplausos ni despedidas. Salió al patio con las manos vacías y el pecho lleno. En la ventana, Lucía lo miró llegar como se mira lo irrepetible, sin pestañear. La renuncia de don Alonso de Cárdenas cayó sobre la Ciudad de México como un trueno silencioso. Los pregoneros la leyeron con la voz tensa. Los conventos la celebraron en susurros y los nobles la comentaron como quien toca un cadáver ajeno, con miedo a mancharse. El gobernador ha dejado el cargo por causas personales, decían los papeles. Pero en los corredores del cabildo todos sabían la verdad. Lo hizo por una mujer, por ella. Mientras los rumores ardían en tertulias y misas, Lucía Herrera se despertaba en la casona de adobe donde el amanecer olía a pan, ceniza y libertad. No había criadas, ni reglas, ni campanas que marcaran el ritmo de su culpa. Solo el canto de los gallos y los pasos de don Alonso, que ahora trabajaba la tierra con las manos, como si cada surco fuera una disculpa al cielo por haber elegido sentir. En los primeros días la paz fue tímida. Lucía evitaba mirarlo demasiado tiempo como si sus ojos pudieran leerle los pensamientos que aún la atormentaban. Fuiste monja, no piedra, le había dicho Sor Magdalena al despedirla, y esas palabras seguían flotando entre las paredes. Pero cada gesto de Alonso, el modo en que encendía el fogón, el silencio con que escuchaba la lluvia, la paciencia con que esperaba sus respuestas, le enseñaba que existía una forma distinta de fe, una que no exigía obediencia, sino presencia. Sin embargo, la ciudad no olvida rápido. A mediados de mayo, un emisario del arzobispado llegó hasta el pueblo con un pliego lacrado, una convocatoria a declarar ante el tribunal eclesiástico por conducta impropia y escándalo público. El papel tembló entre las manos de Lucía, pero la voz de Alonso no titubeó. Si quieren juzgarte, que te miren a los ojos. No volverás a esconderte detrás de rejas que no mereces. Y así, 3 días después, partieron rumbo a la capital. El carruaje avanzaba entre caminos que olían a polvo y resentimiento. Lucía, con el cabello recogido y la mirada al horizonte, no rezaba. Recordaba las noches de castigo, las oraciones susurradas hasta dormirse, el frío de las piedras bajo las rodillas. Pero ahora había aprendido algo que ninguna doctrina le enseñó. La verdad no necesita permiso para existir. En la audiencia, los rostros familiares del clero la miraron con una mezcla de lástima y desprecio. El fraile que presidía la sala citó pasajes de moral, virtud y obediencia. Ella lo escuchó con el alma serena, esperando su turno como quien aguarda la marea. Cuando por fin le preguntaron si reconocía su pecado, Lucía se levantó. Mi pecado, dijo con voz firme, fue creer que Dios solo hablaba a través de ustedes. Pero lo escuché en el silencio de las madrugadas, en la mirada de un hombre justo, en la vida que me devolvió el valor. Si eso es ofensa, que me condenen. Un murmullo recorrió la sala. Algunos bajaron la cabeza, otros apretaron los dientes.
Don Alonso, desde el fondo, la miró con un orgullo que dolía. Sabía que cada palabra de ella era una renuncia más suya, al poder, al nombre, a la inmunidad. Pero también era una victoria que ningún decreto podría borrar. Al final del día, el tribunal no dictó castigo ni absolución. Simplemente guardó silencio, ese tipo de silencio que pesa más que una sentencia. Salieron al atardecer caminando entre miradas que herían. A la altura de la calle de las Damas, un grupo de curiosos les arrojó polvo y palabras. Herejes, desvergonzados. Lucía no se cubrió. Levantó el rostro y por un instante el sol la envolvió. Déjalos, susurró. Aún no saben lo que es vivir sin miedo. De regreso en la casa, don Alonso encendió la lámpara y rompió el silencio. Te defendiste mejor que todos nosotros juntos. Ella sonrió cansada. No lo hice por mí. Lo hice para que otras sepan que se puede. ¿Y ahora?, preguntó él. Ahora viviremos aunque duela. Esa noche la lluvia volvió a golpear los tejados como una bendición vieja. Lucía se acercó a la ventana. Alonso estaba afuera, bajo el aguacero, mirando el cielo con los brazos cruzados. Sin pensarlo, ella salió también. Caminaron uno hacia el otro como si el mundo alrededor se hubiera detenido. Cuando por fin estuvieron frente a frente, no dijeron nada. Las palabras sobran cuando el alma entiende. Él le tomó las manos, por primera vez sin miedo, y ella lo miró sin culpa. El relámpago los envolvió como un juramento. A la mañana siguiente, Jacinta apareció con una cesta de pan y ojos húmedos. En el pueblo ya no los insultan, dijo. Dicen que si el gobernador trabaja la tierra, el cielo está cambiando. Lucía sonrió. El cambio siempre empieza en los lugares donde menos se espera. Pero mientras ellos reconstruían su vida con gestos pequeños, en el cabildo, los antiguos aliados de don Alonso empezaban a tramar su caída definitiva. No se puede permitir que un exgobernador dé ejemplo de rebeldía, murmuraban. Doña Constanza Obando, la viuda que nunca aceptó su derrota, movía hilos entre sacerdotes y comerciantes, decidida a borrar el escándalo con fuego. Y en una carta dirigida al virrey, escribió con veneno elegante: si la justicia no restaura el orden, lo hará el pueblo por sus propias manos. Esa carta sería el principio de la tormenta. La carta de doña Constanza Obando viajó como una serpiente entre manos de tinta y sellos de cera. En menos de una semana, el virrey convocó una reunión de emergencia. La sala del cabildo se llenó de voces que olían a incienso y miedo. El pueblo observa, decían unos. La iglesia exige ejemplo, respondían otros. Pero todos sabían lo mismo. La desobediencia de don Alonso de Cárdenas era un espejo peligroso. Si un hombre con poder podía abandonar su título por amor y conciencia, cualquiera podía seguirlo. En la Plaza Mayor, los rumores crecían como pasto seco antes del incendio. Unos decían que Lucía Herrera era una bruja disfrazada de santa, otros que Alonso había perdido el juicio. Las mujeres más viejas murmuraban al pasar: esa muchacha le robó el alma. Y los hombres del mercado repetían lo que oían en los sermones: Dios castiga a los que confunden el amor con el pecado. Pero los niños la saludaban cuando la veían pasar. Le ofrecían flores, trozos de pan, dibujos de sol. Los inocentes siempre reconocen lo que los adultos destruyen con miedo. Una tarde, mientras Lucía recogía ropa mojada del tendedero, vio llegar un grupo de soldados. El comandante bajó del caballo con gesto de piedra. Por orden del virrey, el señor Cárdenas debe presentarse en la capital, anunció. Se lo acusa de desacato, abuso de autoridad y herejía moral. Lucía apretó la tela entre los dedos. Alonso salió del establo con las manos manchadas de tierra, sin escudo ni escolta, solo con la dignidad de quien ya no teme perder. Dígale al virrey, dijo con calma, que iré, pero no para defenderme, sino para recordarle quién soy. Esa noche, antes de partir, se sentaron juntos frente al fuego. Lucía tejía una bufanda con lana vieja. Cada hilo era un pensamiento que no se atrevía a decir en voz alta. No volverás a ese palacio solo, murmuró. Tú ya has pagado suficiente, respondió él. Si vuelves, el mundo te crucificará otra vez. Entonces iremos los dos. Si el mundo necesita un sacrificio, que vea lo que se sacrifica cuando uno elige amar. Al amanecer partieron hacia la ciudad. Las calles estaban llenas de curiosos. Algunos los bendecían en silencio, otros lanzaban insultos con la fe de los cobardes. Pero Lucía caminaba erguida sin esconder su rostro. En su mirada había algo que ningún tribunal podía apagar. Una paz desafiante. La audiencia se celebró en el Salón de los Virreyes, bajo los retratos de hombres que confundieron obediencia con justicia. Don Alonso se presentó sin toga ni espada, Lucía sin hábito ni velo. El virrey los miró con un gesto entre asombro y desprecio. El reino no tolera ejemplos que desordenen la fe, dijo. Se le dio poder para gobernar, no para inspirar rebeldías. Don Alonso sostuvo su mirada sin inclinarse. Goberné con obediencia, excelencia.
Pero aprendí que la obediencia sin conciencia solo crea verdugos con permiso. Un murmullo recorrió la sala. Algunos consejeros apartaron la vista. Otros tragaron saliva. Lucía dio un paso al frente. «Y si amar con pureza es rebelión», añadió, «entonces el reino está más enfermo de lo que imaginan». El virrey golpeó la mesa. «Basta», tronó. «Esta mujer no tiene voz en esta corte». Don Alonso replicó con una calma que heló el aire. «Entonces no tienen corte. Solo eco». El silencio que siguió fue bíblico. El virrey sabía que podía mandar a arrestarlos, pero entendió algo que el poder teme más que la desobediencia: la verdad dicha sin miedo. Optó por un castigo disfrazado de clemencia, destierro. Tenían 3 días para abandonar la capital. Ninguno protestó. A veces, perder el mundo es la única forma de ganarse a uno mismo. Regresaron a su casa en el campo. El viento del norte trajo nubes negras y con ellas la verdadera tormenta. No la del cielo, sino la de los hombres. En la noche del tercer día, un grupo de encapuchados rodeó la casa con antorchas. Gritaban palabras que dolían más que el fuego. Herejes, profanadores, pecadores del diablo. Lucía abrazó a Alonso por la espalda. «No huyas», susurró. «Si el amor nos condena, que nos encuentre de pie». Él tomó su mano. Y cuando las antorchas encendieron el patio, salió a enfrentarlos. «Soy Alonso de Cárdenas», gritó. «Si buscan un culpable, aquí estoy. Pero no encontrarán pecado en lo que nació del dolor y no de la mentira». Las sombras dudaron. Un niño, escondido entre los hombres, dejó caer su antorcha al oír su voz. Lucía avanzó y sin miedo tomó la llama entre sus manos desnudas. «Miren bien», dijo. «Esto es el fuego del odio. Arde rápido pero no calienta». Sopló y la llama se apagó. El viento cambió. Los encapuchados bajaron las armas, confundidos. Algunos se marcharon. Otros se quedaron mirando en silencio. Cuando la noche se disolvió, solo quedaron las cenizas y una paz que parecía imposible. Al amanecer, Lucía y Alonso se sentaron bajo la higuera, exhaustos pero intactos. «El amor», dijo él, «no es para los cobardes, ni para los que buscan aplausos», respondió ella. «Es para los que están dispuestos a perderlo todo y aún así agradecer». Ese día, sin saberlo, comenzaron una nueva era. No en la historia del reino, sino en la historia de los que aman sin permiso. El exilio no empezó cuando dejaron la ciudad, sino cuando el eco de sus nombres se borró de los labios ajenos. En los pueblos por donde pasaban nadie los saludaba. A veces les cerraban las puertas, otras solo los miraban con ese miedo antiguo que la religión sembró en el corazón de los débiles. El miedo a quien piensa distinto. Lucía guardaba silencio. Su mirada se perdía en los campos resecos, en los rosales muertos que el sol deshacía sin piedad. Cada atardecer, cuando las sombras se alargaban, sentía que el mundo se hacía más ancho y más solo. Don Alonso, en cambio, parecía volverse más humano con cada kilómetro. El gobernador, que un día dictó órdenes, ahora pedía agua con humildad, compartía su pan con los niños y su palabra con los ancianos. Ya no buscaba obediencia, sino comprensión. El poder, decía, es solo una forma elegante del miedo. Una tarde llegaron a un pequeño poblado llamado San Lázaro del Valle, un rincón olvidado entre montañas y polvo. Allí, en una vieja capilla abandonada, encontraron refugio. Los muros estaban agrietados, pero aún sostenían un altar sin crucifijo, solo una ventana por donde entraba la luz de la tarde. Lucía lo vio y sonrió. «Aquí por fin nadie nos pedirá arrodillarnos». Él asintió. «Ni confesar lo que no fue pecado». Pasaron los días reconstruyendo la capilla con sus propias manos. Sembraron un pequeño huerto, criaron gallinas y los campesinos, al principio desconfiados, empezaron a acercarse. Traían pan, leche, historias. Y así, poco a poco, el rumor cambió. Dicen que en San Lázaro viven 2 que fueron juzgados por amar, pero su casa huele a paz. Una mañana un forastero llegó al pueblo. Vestía de negro, con un sombrero ancho y un rosario sin cruz. Se presentó como Padre Jerónimo, un cura expulsado por enseñar que Dios vive donde hay compasión, no donde hay miedo. Al escuchar su historia, buscó a Lucía y Alonso. «He oído hablar de ustedes», dijo. «Y si es cierto lo que dicen, quizá aún queda esperanza en esta tierra». Su voz tenía la serenidad de quien ya perdió todo y no teme perder más. Se quedó a vivir con ellos, ayudando en el huerto y ofreciendo misas sin altar, solo con la palabra. Con el tiempo Jerónimo se volvió guía y espejo. A Lucía le hablaba de la fe que no necesita templo. A Alonso, del perdón que no humilla. El amor, decía, es el único sacramento que no necesita intermediarios. Una noche, mientras la lluvia golpeaba el techo de zinc, Lucía le preguntó: «¿Por qué cree que Dios nos dejó solos?». Jerónimo sonrió con tristeza. «Porque no estás sola, solo estás aprendiendo a escuchar el silencio». Esas palabras la acompañaron por semanas.
En el silencio del campo, Lucía comenzó a entender que la fe no se reza, se respira. Empezó a enseñar a los niños a leer, a escribir, y cada letra era una semilla de libertad. A veces, cuando los pequeños repetían su nombre, sentía que Dios respondía a través de sus voces, pero la calma nunca dura mucho cuando nace de la rebeldía. Desde la capital, las sombras de doña Constanza seguían moviéndose. El virrey había cerrado el caso, pero el orgullo herido de la aristocracia no perdona. Una tarde, un mensajero llegó con una orden: reapertura del proceso. Decían que en San Lázaro se estaba levantando una doctrina peligrosa. Padre Jerónimo leyó el documento y lo dejó sobre la mesa sin decir palabra. Vendrán, dijo finalmente, y no buscan justicia sino escarmiento. Don Alonso respiró hondo. Entonces que encuentren verdad. La verdad no se impone con espadas, advirtió Jerónimo. Se defiende con coherencia. Lucía los miró a ambos firme y con amor. El amor es el único lenguaje que el poder no entiende. Esa noche las estrellas parecían más cercanas. Ninguno durmió. Afuera, el viento agitaba los trigales como si el cielo practicara una despedida. Lucía, sentada frente al fuego, tomó la mano de Alonso y susurró: si vuelven por nosotros, no llores. Ya no somos fugitivos, somos testigos. Él la miró con la ternura de quien por fin entiende el sentido del sacrificio. No moriré por ti, Lucía, viviré contigo. Y en esa frase, el amor se hizo eterno. El amanecer llegó sin canto de gallos, solo con el rumor del miedo. Desde lo alto del cerro se veían avanzar los jinetes del virrey, capas negras, cascos brillando al sol, el estandarte de la justicia ondeando como una burla. En el poblado de San Lázaro nadie hablaba. Las mujeres escondían a sus hijos. Los hombres se reunían frente a la capilla con las manos vacías y el corazón en guerra. Don Alonso observaba desde la puerta. Su mirada no tenía miedo sino certeza. Padre Jerónimo apareció detrás de él con su sotana remendada y la serenidad de los que ya hicieron las paces con su destino. No vienen a juzgar, dijo. Vienen a borrar. Lucía, desde el fondo, alzó la voz con una calma que helaba el aire. Entonces escribamos de nuevo la historia, con nuestras propias manos. El destacamento se detuvo frente a la capilla. El capitán, un hombre joven de mirada dura, leyó en voz alta el decreto. Por orden del virrey y del consejo eclesiástico, se ordena la captura de Alonso de Cárdenas, alias el exgobernador, y de Lucía Herrera, apóstata confesa, por levantar doctrina contraria al orden divino. El silencio fue absoluto. Solo el viento se atrevió a moverse. Don Alonso avanzó 3 pasos. Si buscan culpables, tomen mi nombre, pero dejen en paz a los inocentes. El capitán lo miró con desprecio. ¿Inocentes? Han contaminado al pueblo con sus herejías. Padre Jerónimo intervino con voz firme pero dulce. No hay herejía en enseñar a los niños a leer, solo miedo en quienes quieren mantenerlos ciegos. Las palabras encendieron algo entre la multitud. Los campesinos comenzaron a murmurar. Una anciana dio un paso al frente. Padre, si es pecado que los niños aprendan a escribir su nombre, entonces que me juzguen a mí también. Otra mujer la siguió. Luego un joven, luego otro. En segundos toda la plaza se transformó en un coro de voces. Si los condenan a ellos, nos condenan a todos. El capitán retrocedió. Nadie había previsto aquello. Un pueblo entero defendiendo con amor lo que el poder no podía comprender. Pero entre los soldados una figura femenina descendió del carruaje. Era doña Constanza Obando, vestida de luto, más vieja, más delgada, pero con el mismo veneno en los ojos. «Qué conmovedor», dijo con voz seca, el pueblo defendiendo a sus santos falsos. Lucía la observó con una mezcla de compasión y pena. «No me odias a mí, Constanza, odias lo que no pudiste amar». Constanza sonrió con amargura. «El amor solo sirve a los que nacen para perder». «Entonces somos muchos», respondió don Alonso, «porque solo los que han perdido todo entienden lo que vale una vida libre». Padre Jerónimo levantó su rosario sin cruz. «Este pueblo ya no cree en castigos, señora. Creer en frutos». Y ustedes, los poderosos, olvidaron sembrar. Un trueno retumbó en la distancia. La tormenta se acercaba, pero no del cielo, de la gente. Los campesinos comenzaron a rodear a los soldados no con armas, sino con pasos. No gritaban, no golpeaban, simplemente se acercaban. El capitán bajó la espada. «No puedo luchar contra esto», dijo. «No se lucha contra la verdad». Doña Constanza giró hacia él furiosa. «Cobarde. ¿Has olvidado quién manda?» El capitán la miró con una calma inesperada. «Sí, el pueblo manda cuando ya no tiene miedo». Los soldados comenzaron a retirarse. Constanza, desesperada, buscó su última carta, un documento sellado. Lo levantó con manos temblorosas. «Tengo la orden del virrey. Nadie me detendrá». De pronto un jinete llegó desde el horizonte cubierto de polvo y lluvia. Llevaba una carta en la mano. «Del virrey», gritó. «Urgente».
El capitán tomó el mensaje y lo leyó en voz alta. Por evidencia de falsificación, soborno y falsos testimonios, queda revocada toda orden emitida por doña Constanza Obando. Se dispone su arresto inmediato por traición al reino y al honor. El silencio se quebró en un suspiro colectivo. Constanza retrocedió sin voz. Lucía la miró con compasión. Te lo advertí. El odio siempre termina mordiéndose la lengua. Los soldados la tomaron de los brazos. Cuando la arrastraban hacia el carruaje, ella giró una última vez. ¿Y tú, Lucía? ¿Crees que el amor te salvará? Lucía respondió con la mirada limpia. No me salvará. Me dio sentido, que es más de lo que tú tuviste. La lluvia cayó en ese momento, como si el cielo firmara la sentencia final. Padre Jerónimo levantó la vista. Dios no habla con truenos, sino con finales justos, murmuró. El pueblo rompió en aplausos, no de victoria, sino de alivio. Don Alonso tomó a Lucía de la mano. Jerónimo los miró y sonrió. Ahora entienden, dijo, no vinieron a enseñar religión, vinieron a enseñar humanidad. Cuando los soldados partieron, San Lázaro olía a tierra mojada y esperanza. Los aldeanos se acercaron con flores, con pan, con lágrimas. Por primera vez Lucía sintió que el silencio no dolía. Era paz. Esa noche frente al fuego Jerónimo les habló con voz cansada. Mi camino termina aquí. Ustedes seguirán. Alonso quiso protestar, pero él lo detuvo con una sonrisa. No me entristece irme. Me consuela saber que la fe ha vuelto a la tierra. Y así, el viejo sacerdote se alejó caminando hacia el amanecer, dejando atrás su bastón, su rosario y una frase que quedó grabada en la memoria de todos. Cuando el pueblo elige la compasión, ni Dios necesita milagros. El amanecer volvió a teñir el cielo de cobre sobre San Lázaro. El viento ya no traía órdenes ni amenazas, sino el murmullo de los niños corriendo entre los surcos recién sembrados. El viejo huerto que Lucía y don Alonso cultivaron juntos florecía con maíz y esperanza. No quedaban ecos del miedo, solo el sonido del agua al golpear la piedra y el canto de los que volvieron a creer. Con el paso de los años el pueblo se transformó. Donde antes había ruinas, ahora había escuela. Donde antes hubo silencio, ahora había canciones. Lucía enseñaba a los más pequeños bajo un árbol inmenso, y en cada palabra que pronunciaba había una oración sin religión. Alonso, con las manos curtidas, trabajaba la tierra al lado de los campesinos, riendo, compartiendo el pan. Había dejado atrás el título de gobernador, pero había ganado algo que ningún poder concede: la paz de ser útil. Un día, el virrey envió una carta con un nuevo sello real. Ofrecía restituirle el cargo a don Alonso y construir un monumento en su honor. Él leyó el documento con calma, lo dobló y dijo: el único monumento que quiero es que esta gente nunca vuelva a arrodillarse por miedo. Lucía sonrió y con los ojos húmedos respondió: entonces ya lo tienes. Mira a tu alrededor. Con los años, los viajeros que pasaban por el valle contaban la historia de una pareja que desobedeció al poder y eligió el amor. Nadie recordaba sus apellidos, pero todos sabían su enseñanza: que la dignidad no se negocia y que el amor verdadero no busca templos sino raíces. Bajo el árbol de las clases, el pueblo colocó una placa sencilla: aquí floreció la libertad porque dos almas decidieron no rendirse. Cuando Lucía cerró los ojos por última vez, el amanecer parecía esperarla. Y cuando Alonso partió después de ella, los aldeanos juraron que en cada rayo de sol había una chispa de sus risas. Desde entonces, el valle se conoció como Solanza, el lugar donde el amor venció al miedo. Y ahora esta historia llega a ti. Si alguna vez sentiste que el mundo te empuja a rendirte, recuerda a Lucía y Alonso. Ellos demostraron que incluso el silencio puede gritar justicia. Suscríbete al canal Mateo Salazar, el guardián de historias, y ayuda a que esta historia toque más corazones. Comenta desde qué país nos ves: México, Colombia, Argentina, España, Perú o Estados Unidos, y comparte lo que más te conmovió. Porque cuando una historia sana un alma, empieza a cambiar el mundo.